Buenos días para todos, Dios les bendiga. Viernes 28 de agosto, se acabó el mes, se fue volando este mes. Pero por misericordia del Señor estamos acá. Por misericordia del Señor nos podemos presentar delante de Él en esta mañana y pues le damos gracias al Señor porque tenemos un día más de vida. Es solo por Él, solo por su gracia que podemos levantarnos un día más. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable a través de su palabra, de su bendita palabra, que su nombre sea glorificado en esta mañana a través de lo que estudiamos y que esta palabra se haga viva y real en nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana, por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor Padre Santo, de acercarnos a ti a través del estudio de las Escrituras, del estudio de los fundamentos que nos conducen hacia Cristo. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, Dios Todopoderoso, que tu palabra traspase cada vida y cada corazón como espada de doble filo, Señor, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Santo, que no sea yo hablando, Señor, Padre Santo, con mis propios, Señor, pensamientos, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablando, Señor, y colocando, Señor, tus palabras en mi boca, para que todos, Señor, podamos aprender de ti. Bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, controle este tiempo, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos hable, que podamos discernir, Padre Santo, Señor, tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles pasado hablamos acerca de la primera Pascua. Y como vimos, la Pascua representa la obra de Cristo. Era solo un símbolo, una figura de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Ese cordero pascual era la representación de Cristo, quien iba a morir en lugar nuestro una sola vez y para siempre para conseguir nuestra libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado, así como Israel era esclavo de Egipto. Y por su mano y poder ellos fueron liberados, pero fueron salvados de la muerte, porque ellos también eran pecadores como los egipcios, tan pecadores como los egipcios. Sin embargo, Dios les dijo que pusieran la señal de la sangre. Y esa señal de la sangre para nosotros no es otra que la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Ahora bien, este pueblo sale de Egipto. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente, siempre hago esta claridad. Si usted utiliza Biblia electrónica, pues la va a encontrar fácil porque siempre son multiversiones. Pero si tiene su Biblia física y generalmente la Reina Valera, pues no se preocupe porque igual es la misma escritura. Van a haber algunos términos, algunas cosas que cambian por cuestiones de lenguaje, por el tema de la traducción, el tema de la transcripción. Pero pues la palabra de Dios es la misma porque es inspirada por Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 13. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Perdón. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Nótese aquí una cosa. Hay dos cosas importantes acá. Primero, la ruta más corta evidentemente era pasar por Filistea, por la región de Gaza. Para cualquier, tú lo ves en el mapa y la ruta más corta, desde el delta del Nilo, que era donde estaban los israelitas,
hacia Israel era cruzar por el borde del mar Mediterráneo. Esa era la ruta más corta, por la costa. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no los mandó por la costa? Aquí está la respuesta. Si ellos iban en desbandada en una ruta corta, saliendo de Afán, y se encontraban con un pueblo desconocido, muy seguramente ese pueblo con un ejército regular, con un ejército organizado, los iba a amedrentar. Y ellos no estaban preparados para una batalla y necesitaban ver que debían prepararse y que debían también conocer a ese Dios que los había librado de Egipto y que ese Dios iba a librar las batallas por ellos. Entonces Dios, en su soberanía, en su perfecta voluntad, los desvió de ese camino y los hizo bajar por el Mar Rojo, hacia el desierto. ¿Para qué? Para mostrar su poder y mostrar que ellos no eran un pueblo cualquiera, sino que eran un pueblo que había recibido la gracia especial de Dios para que a través de ellos Dios mostrara su poder a las naciones y que a través de ellos Dios mandara al libertador que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esa demostración de que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del universo, los iba a acompañar, se iba a dar ahí, a través de señales, prodigios y milagros extraordinarios. El registro de sus milagros nos muestra verdades sobre su persona. Y vamos a ver cuáles fueron esos milagros y esas señales poderosas con las cuales Dios se mostró a su pueblo. Nos corremos un poquito al versículo 21 de ese mismo capítulo y dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor mismo iba con ellos. Su presencia estaba con ellos, su presencia manifestada a través de una forma física, por decirlo así, que era la columna de nube y la columna de fuego. Esto simbolizaba que su presencia estaba con ellos también, pero que también los protegía de todo mal y peligro. Porque ¿por qué utilizó esto? La columna de nube en el día los guiaba por el camino, pero también los protegía del viento solano del desierto, del calor del desierto, ¿verdad? Esta nube iba adelante, pero también estaba encima y los protegía del calor, para que ellos no se murieran de hambre, no se murieran de insolación, pues, no se enfermaran con eso. Fueran frescos en medio del desierto. Y de noche era una columna de fuego para darles luz, pero también para darles calor. Para los que conocen o saben, los desiertos en la noche son muy fríos. En el día el calor es extremo y en la noche el frío es extremo. Entonces esta columna de fuego no solamente les daba luz, sino también les daba calor. Entonces el cuidado especial del Señor estaba sobre ellos y se manifestaba a través de un fenómeno sobrenatural. Dios había liberado con gran poder a este pueblo. Después de 430 años de esclavitud. Las cuentas dan que eran más o menos 2 millones de personas, 2,5 millones. Y Dios los estaba cuidando a todos, 2,5 millones. Estamos hablando de entre hombres, mujeres, niños. Etcétera. Con su amor infinito los cuidaba. Dios amaba a este pueblo. Dios ama a su pueblo. Y por tanto los cuidaba. Dios protegía a los israelitas
Porque como les decía hace un momento, este pueblo era quien iba a reflejar a Dios. Era por medio de este pueblo que Dios iba a dar a conocer su gloria a las naciones, y por medio de este pueblo Dios iba a dar a conocer su salvación en persona del libertador, Cristo. Si ellos se hubieran ido solos, si Dios no hubiese estado con ellos, muy seguramente hubieran muerto en el desierto uno a uno. Se los hubiera comido el desierto con su inclemencia, se hubieran perdido porque no sabrían para dónde ir. Acompáñeme por favor a Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 10. Dice Isaías 41:8, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este pueblo había sido llamado por Dios. ¿Por qué? ¿Porque eran especiales? ¿Porque eran hermosos? ¿Porque eran buenos? No, solo por su misericordia, solo por su gracia, porque le plació a Dios utilizar a este pueblo para mostrar sus maravillas, porque le plació darle una promesa a Abraham, en la cual por medio de su descendencia iba a venir la bendición para todas las naciones de la tierra. Y por eso le plació al Señor llamarlo mi siervo. Y por eso le plació al Señor decir, no tengas miedo, yo estoy contigo. Más adelante, el profeta, en el capítulo 49, dice lo siguiente. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Lo que hablamos hace un momento. Dios usó a Israel para que viniera el libertador. Este versículo habla de Cristo. Y el propósito de Dios, la voluntad de Dios era que Cristo naciera de este linaje para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dice, yo te haré luz para los gentiles. Los gentiles somos nosotros, usted y yo, los que no somos del pueblo de Israel. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Todo esto quedó registrado para que conociéramos el carácter de Dios. No solamente para que Israel lo conociera, sino para que también nosotros lo conozcamos el día de hoy. Volviendo al Éxodo, pasemos al capítulo 14. Éxodo 14, versículos 5 al 7. Dice, cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, para cada uno con su respectivo oficial al mando. Satanás no se da por vencido, amigo, amiga. Cuando el Señor trae la libertad por medio de Cristo, Satanás no se va a dar por vencido y va a querer acosarte. Aún tu carne te va a acosar. Aquí en este caso el rey de Egipto
que es la tipificación de Satanás, la tipificación del pecado. El rey de Egipto es Satanás y Egipto el pecado. Llegaron y dijeron, ¿cómo dejamos ir a estos esclavos? Después de que los dejaron ir, como que en un momento pensaron, oiga, un momentico, ellos son los esclavos, ¿cómo los vamos a dejar ir? No podemos dejarlos ir, tenemos que prenderlos, tenemos que acabarlos, volverlos a esclavizar. Y envió su ejército. Satanás no se da por vencido. Satanás no se da por vencido y quiere que tú estés postrado, que tú y yo estemos postrados, que tú y yo vivamos una vida de pecado, que nos dejemos arrastrar por nuestro pecado y que no conozcamos al Salvador. Y va a hacer todo lo posible para que tú tropieces y caigas. Va a hacer todo lo posible para que tú seas engañado y para que tu necio corazón sea engañado. Para que tu corazón sea engañado y caiga en necedad. Nuestro corazón es muy fácil de engañar y nuestro corazón cae en necedad fácil porque nuestro corazón es un corazón necio. Necio por naturaleza. Por eso requerimos la guía del Señor. Por eso Israel requirió la guía del Señor. Porque si hubieran ido solos, o se pierden y se mueren, o se devuelven para Egipto porque les da susto. Y lo vamos a ver. En el versículo 10 de este capítulo dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Habían visto cómo el Señor había ejecutado juicio sobre los dioses de Egipto, sobre la tierra de Egipto. Y apenas vieron el ejército del faraón, que dijeron, ¿usted para qué nos saca de aquí, Moisés? ¿Para qué nos sacó de Egipto, hermano? Nosotros le dijimos, déjenos sanos, viejo. No. Eso muestra, queridos amigos y amigas, que nuestro corazón es un corazón necio. Habían visto el poder de Dios y sin embargo no confiaban en Dios. Sin embargo no confiaban en el Señor. Y al ver el ejército egipcio, en lugar de clamar al Señor y saber que los iba a librar, así como había hecho juicio sobre los dioses de Egipto, dijeron, Moisés, ¿usted para qué nos sacó de aquí? Ahora se vinieron esos egipcios y nos van a matar. No había suficientes tumbas en Egipto. ¿Para qué nos sacó? Como si Moisés los hubiera sacado en pellones. Empezaron a culpar a Moisés. Se llenaron de confusión, de miedo y pánico. Y esa va a ser la tendencia en nuestro corazón ante el primer embate del enemigo, ante la primera dificultad. Vamos a decir, no, esto no sale bien, esto es difícil, yo no puedo vivir una vida con Cristo, yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo borracho, voy a seguir siendo drogadicto, voy a seguir siendo adicto al sexo, voy a seguir siendo adicto a las drogas, voy a seguir teniendo peleas, voy a seguir siendo peleón. Yo no puedo cambiar. Sin embargo, Moisés confiaba en el Señor. Moisés tenía su fe puesta en el invisible. Acompáñeme un momentico al libro de Hebreos.
Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Moisés veía esto por la fe, porque veía al invisible. En el versículo anterior dice, en el versículo 26 dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Moisés estaba viendo a Cristo, al libertador. Creía en la promesa de Dios. Y por esa razón este hombre creía plenamente que Dios los iba a librar. Por eso vemos cómo en el versículo 13 Moisés les dice, no tengan miedo, pero quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Solo quédense tranquilos. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces, no fue que Moisés pudiera dividir el mar. Moisés era solo un hombre. Vaya usted va a patear el mar a ver si lo puede dividir, o párese en un charco siquiera, a ver si lo puede dividir. No. Él era solo un hombre. Los israelitas eran hombres, pecadores. Pero como leímos hace un momento, Moisés tenía su mirada en Cristo y tenía puestos los ojos en él. Y creía que él los iba a libertar. Por eso el Señor le dijo, no, o sea, no se quede ahí como pensándolo, sino simplemente avance que yo voy a orar. Yo los voy a libertar y esos egipcios nunca más los van a volver a ver. Querido amigo, querida amiga, si Dios te ha prometido un Salvador, como lo hemos visto en las Escrituras, Él es poderoso para librarte de cualquier circunstancia. En el mundo vamos a tener aflicción y vamos a luchar cada día con eso porque somos de carne. Pero dice el Señor Jesús, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestra humanidad no nos va a llevar al pecado. O mejor dicho, esa humanidad no va a ser capaz de que nosotros perezcamos en el pecado, porque Él nos va a sostener para salir adelante. No te estoy diciendo que los problemas se van a terminar, eso es una falsedad. Si alguien te dijo que tú creas en Cristo para ser rico y famoso, te digo, amigo, amiga, eso es carreta. No le creas. Es solo un charlatán que te ha dicho eso, una charlatana. Lo que te estoy diciendo es que si tú pones tu confianza en Cristo, Él te va a ayudar cada día a vivir una vida conforme a su propósito. Y Él te va a librar de las aflicciones. Y ese vicio que te agobiaba, tú vas a poder señorear sobre él. Ya no vas a ser esclavo de él. Porque si Cristo viene y te liberta, serás verdaderamente libre. Y aquí vamos a ver cómo los israelitas fueron verdaderamente libres de los egipcios. Eran esclavos y Él los sacó. Y para reafirmar esto, los hundió en el mar. Y nunca más los volvieron a ver.
Dios como creador tenía el control de toda la creación y tiene el control de toda la creación. Por eso le dijo a Moisés, siga adelante. Yo me encargo. Saltamos al versículo 19 de este capítulo 14, dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Era evidente que el Señor no había abandonado a su pueblo. Se puso en medio de los campamentos de Israel y Egipto para no permitir que los egipcios se acercaran a hacerles daño. Los protegió. Y abrió un camino en medio del mar. ¿Eso quién lo puede hacer? Solo Dios. Dios es el único que puede hacer esas cosas en la naturaleza. Mandó un viento que abrió el mar en dos. Y ese viento sopló para que el camino estuviera seco, de tal suerte que los israelitas pasasen por tierra seca, con el mar al lado y lado. Tremendo. Usted me podrá decir, pero eso es imposible, esos son cuentos. No son cuentos porque lo está diciendo Dios en su palabra. Y su palabra fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra del Espíritu Santo fue puesta en el corazón de estos hombres para que lo escribieran, en este caso Moisés. Entonces, no solamente Dios la puso, sino que además quien la está relatando era testigo ocular. Y no solo testigo ocular, sino actor principal, Moisés. Moisés escribió estas palabras. Los egipcios solamente veían una nube negra. Ellos solamente veían la nube, pero la veían de otra forma distinta, solo oscuridad. Dios había protegido al pueblo. Seguimos leyendo. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando los israelitas iban cruzando, Dios permitió que pasaran los egipcios ahora, ¿para qué? Para ejecutar su juicio sobre ellos. Y estos hombres cruzaron y vieron también el mar dividido en dos y se metieron, se animaron a meterse, pero Dios confundió a su ejército, desjarretó sus carros, quedaron trabados, quedaron encunetados. Y cuando pasó esto, entraron en pánico y dijeron, salgamos de aquí porque el Dios de los egipcios, de los hebreos, está luchando contra nosotros. El Señor está luchando contra nosotros. Está luchando por ellos. ¡Vámonos! Versículo 26. Cuando todos los israelitas llegaron al otro lado,
El Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Versículo 27. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. El Señor, Dios Todopoderoso, rescató a Israel con mano poderosa. Algo que ellos no podían hacer en sus fuerzas. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo al ver todo esto? Al ver que ellos pudieron pasar en seco y que los egipcios se enredaron y que después el mar se les vino encima y se los tragó. ¿Cuál fue la respuesta? Temor reverente. Un asombro y temor hacia aquel gran Dios que con mano poderosa los había librado de sus opresores. Y sus corazones se llenaron de fe. Y sus corazones se llenaron de fe. Cuando vemos los hechos poderosos del Señor, nuestro corazón se llena de fe. Hoy no vamos a ver, bueno, si el Señor soberano quiere, lo hace. Pero no esperemos ver que el mar se abra o que la tierra tiemble y se trague a las personas. En un momento determinado que nosotros queramos. Porque muchas veces Dios ha ejecutado juicios en este tiempo, terremotos, desastres. Y ha sido porque se ejecuta juicio, muy probablemente. Pero que nosotros en un momento de angustia veamos que la tierra se traga a nuestros enemigos o que eso no lo vamos a ver tan así. Pero lo que sí vamos a ver, amigos y amigas, es cómo el Señor intercede por nosotros, cómo el Señor intercede por nosotros a través de la obra de Cristo. Cómo el Señor transforma nuestra vida y hace que situaciones como, por ejemplo, si tú eres alcohólico, el Señor va a poner una convicción profunda en ti de que dejes de tomar. Eso es un milagro tan extraordinario como abrir el mar rojo. Porque eso no lo puedes hacer tú. No lo puede hacer alguien que te comparta tu palabra, no lo puedo hacer yo por ti. Solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede transformar tu corazón para que tú deposites la fe en Cristo y tu vida sea transformada, sea regenerada. Y seas libertado de esa esclavitud. Y dejes de tener tus inclinaciones hacia el trago, hacia el sexo, hacia las drogas. A decir mentiras. A ser chismoso, chismosa. Nótese que digo chismoso porque habemos muchos hombres chismosos. Yo me he dado cuenta que los hombres somos chismosos. Digo somos porque compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Compartimos esa naturaleza. Tenemos esa inclinación hacia el mal. A decir mentiras.
a satisfacer nuestra propia carne. Pero cuando el Espíritu de Dios obra, trae fe a nuestro corazón para que depositemos nuestra fe en Cristo y veamos que Él es el libertador de nuestras almas y que Él murió de manera sustitutiva para darnos libertad. Y cuando se activa esa fe, cuando creemos por la obra del Espíritu Santo y creemos en la obra de Cristo, Él rompe las cadenas de pecado. Y aunque nuestro corazón va a querer inclinarse hacia el pecado, ya vamos a poder decir, no, un momentico, eso está mal porque no le agrada a Dios. Entonces ya no vamos a correr hacia el pecado, sino vamos a poder hacer lo que a Dios le agrada. Pero no por nosotros, sino por la obra del Espíritu. Y eso es un milagro tan extraordinario como la apertura del Mar Rojo en dos. Porque es una cosa que no podemos hacer por nosotros mismos. Permítame un momento, me refiero a este versículo. Más adelante. Salmo 105, 42 y 43. Salmo 105, 42, 43. Dice el salmista: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. El Señor no olvida su promesa, por eso sacó a Israel de Egipto. Y el Señor no olvida su promesa para que hagamos lo siguiente. 1 Timoteo 4:10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Mi invitación es esta misma invitación que hace Pablo a Timoteo. A que nuestra esperanza esté depositada en aquel que salvó a Israel de la esclavitud de Egipto, aquel que libertó a los egipcios con mano poderosa y brazo extendido, aquel que envió a Cristo para ser salvador de nuestras almas y trae libertad con gran poder y brazo extendido a nuestras vidas. El que pagó el precio que tú debías pagar, que yo debía pagar, para que fuésemos sepultados con Él y luego levantados con Él en su resurrección para una vida nueva. Él es nuestra esperanza. Y esa es mi invitación en esta mañana. Que Él sea tu esperanza. Porque Él es quien puede traer libertad de tu cautividad, de mi cautividad, de la cautividad del pecado. Él te rescata de ese cautiverio y te trae a libertad. Así como Israel fue libre, tú también puedes ser libre del pecado hoy, solamente creyendo en la persona de Cristo, clamando a su Espíritu para que traiga esa fe en ti, convicción de pecado, justicia y juicio, y te muestre que Cristo te libra. Clama por tu libertad hoy. Clama por tu libertad, clamemos por nuestra libertad. Y Cristo sin falta te dará la libertad. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque Él es la esperanza que tenemos. Porque como dice 1 Timoteo 4:10, Él es el Salvador de toda la humanidad y en especial los creyentes.
Porque todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Va a seguir siendo esclavo de sus vicios. Y por preferir las lentejas de este mundo, como hizo Esaú, después no va a poder ver la gloria eterna. Esa es mi invitación, amigos. Cree en este Señor, cree en este Dios libertador, poderoso, que viene hoy para rescatarte, librarte de las ataduras del pecado y hacerte verdaderamente libre, para que camines una vida que de verdad a Él le agrade. Para que esa opresión que te agobia, esa esclavitud que te agobia y no te hace libre, sea quitada. Y tú puedas ver en gloria al Señor y puedas caminar con Él. Dios te bendiga. Cree en esa esperanza, es el mensaje de hoy. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con el favor del Señor. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Chao.